amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a seguir analizando el caso de Sada Goray, donde está pendiente todavía ver la solicitud de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva. Pero aquí en Perú 21 hemos hecho una investigación a cargo de nuestro compañero Álvaro Reyes Quinteros, donde él ve la ruta del dinero, cómo es que Sada Goray tiene tanto capital, de dónde nace. Pero además de eso, también tenemos la otra parte. Cuando Sada Goray empieza a dar directivas en tiempo real a los directivos, valga la redundancia, que ella colocó dentro del Fondo de Vivienda para que se pudiera allanar el camino a estas obras de construcción. Entonces, sobre esto vamos a conversar con el doctor abogado penalista Andy Carrión, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Mayri. Muchas gracias por la invitación. Empezar con lo último, porque es lo que más ha llamado la atención y es lo que consta en la resolución de la Fiscalía. Estos chats que aparentemente han sido brindados por un colaborador eficaz, pero en este caso ha tenido que ser una persona que ha tenido comunicación directa con Sada Goray, donde ella le da directivas de cómo proceder, que tiene que dar el visto bueno y que tiene que reconsiderar su voto. ¿Esto en qué delito podría incurrir? Estos chats, Mayra, desnudan la importancia que tenía Sada Goray en el manejo de las instituciones públicas, porque tal como tú acabas de señalar, se verifica de que ella era informada en tiempo real de la forma en la que se debían de tomar las decisiones en el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una conversación que ha sido ya publicada por la prensa con un apellidado Arrieta que entendemos era uno de los directivos precisamente del Fondo Mi Vivienda, y cómo no solamente le informa el transcurrir de los directorios, sino a su vez qué soluciones deben de dar y cuál sería la estrategia para que en adelante sigan aprobando los proyectos que se ventilaban en el Fondo Mi Vivienda. Así es que ya no nos encontramos, para parafrasearlo, ante la Sada Goray víctima, la que era coaccionada por altos funcionarios para que saque adelante sus negocios y quien se preocupaba por el Perú y para que los pobres tengan un acceso a la vivienda. Recordarás tú que esas fueron las primeras versiones que ella Claro. manejó, sino que más bien con estos chats nos encontramos a alguien que manejaba en lo absoluto las instituciones públicas. Ella no solamente decidía qué funcionarios debían de entrar a trabajar como directores o algunos miembros de instituciones públicas, sino además la forma en la que ellos tenían que proceder, es decir, delineaba la estrategia a través de la cual tenían que proceder para poder velar por los intereses no solo de Marca Group, sino también de todas las empresas subsidiarias. Así es que yo creo, y para resumir la pregunta que acabas de formular, nos encontramos frente a lo que la Fiscalía ha calificado como la coordinadora de la organización criminal, que utilizaba estas instituciones públicas para beneficio personal y el beneficio de sus empresas. Es por ello que la Fiscalía, en base a este pacto ilícito que ella tenía con los funcionarios públicos, le imputa el delito de colusión agravada. Es decir, cómo ella pactaba con los funcionarios públicos para beneficiarse personalmente y a las empresas que ella regentaba, y además dentro del marco de una organización criminal. Es por eso que las penas, en este caso, son penas especialmente altas que pueden llegar incluso hasta los 20 años de prisión. Claro, incluso para ejercer mayor presión en los chats se evidencia que Sada Goray le dice, ¿a qué temes? Le dice a Arrieta. Y él responde, bueno, Forero no tendrá algún desbalance ético, le empieza a decir, como que empieza a sospechar de Forero. Dice, no te preocupes, voy a hablarlo con el Contralor, aludiendo al Contralor actual de la República. Y después de una hora le responde y le dice, está limpio, como si el Contralor pudiera ver los antecedentes del señor en ese sentido. ¿Usted cree, hablando ya del Contralor, que ella pudo haber tenido cierta influencia? Porque hoy día el Contralor de la República ha sacado un pronunciamiento diciendo de que no conoce a Sada Goray, que deslinda de esta declaración y que más bien todos los expedientes que ha elaborado la Contraloría se ha enviado a las partes involucradas. Mira, yo creo que aquí también debe de ser motivo de investigación todo lo que ha firmado Sada Goray
en los chats, porque ya vemos que dentro del procedimiento de colaboración eficaz ella ha dado información incompleta, información falsa, y es por eso que la Fiscalía ha solicitado no solo la detención preliminar, sino ahora también la prisión preventiva por el plazo nada menos de 36 meses. Pero los chats y las conversaciones y los ámbitos de verificación en los que han discurrido precisamente esta investigación dan luces muy serias de cómo se ha ido manejando no solamente a los funcionarios, sino la generación de información para tomar decisiones a tiempo. Y por menos, Mayra, se han abierto investigaciones en la Fiscalía. Todos los que están mencionados en los chats tienen una investigación encima. ¿Y por qué no el Contralor de la República? ¿No? Tampoco significa de que él tenga algún tipo de inmunidad respecto a las afirmaciones propias que ha hecho Sada Goray en los chats. Si bien es cierto, como tú has señalado, el propio Contralor se ha pronunciado en el sentido de rechazar estas afirmaciones, vemos de que en los chats se hacen afirmaciones sin que ella sepa de alguna manera que esto en algún momento va a llegar a manos de las autoridades. Y una línea de investigación, porque no significa de que aquí uno esté condenando al Nelson Schack, al Contralor de la República, sino simplemente pidiendo que se esclarezcan los hechos a Claro. raíz de una mención que se ha hecho, que se ha realizado dentro de una conversación mantenida entre Sada Goray y Gonzalo Arrieta, que era quien manejaba los hilos dentro de la institución pública. Así es que esta información recogida de manera objetiva de los chats puede constituir un indicio de sospecha inicial, la más simple de las sospechas, que es lo que requiere siempre la Corte Suprema para habilitar una investigación fiscal. Y en este caso, Mayra, la Contraloría de la República ha denunciado a muchos funcionarios por menos incluso. Entonces yo creo que utilizando el mismo baremo, el mismo parámetro que usa la Contraloría para emitir sus informes de irregularidades, aquí ya de por sí el hecho de que existe una mención al Contralor de la República debería de ameritar una investigación. Muy bien. Doctor, ¿y qué opina también sobre este caso especial de Sara Goray y Mauricio Fernandini? Es muy raro cómo una persona puede tener tanta facilidad de manejo de dinero exorbitante como si se tratara de caramelos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y es por ello que incluso la Fiscalía el día de hoy ha ampliado la investigación por el delito de lavado de activos. La pregunta que uno debe de formularse es, ¿cuál era el apalancamiento? ¿Cuál era el financiamiento que tenía Sada Goray, por ejemplo, para poder pagar estas cantidades exorbitantes de sobornos? Primero dijo que había pagado únicamente 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, pero luego él señaló de que más bien se había pagado 5.400.000 soles y además cerca de 80.000 dólares. Y también incluyendo los sobornos que no solamente se pagó a Salatiel Marrufo, sino a Mauricio Fernandini, a Pilar Tijero, a todos los funcionarios que servían a los intereses de Sada Goray y sus empresas, con lo cual la cifra en realidad es millonaria. El propio procurador anticorrupción ha señalado de que habría alrededor de 56 millones de dólares de perjuicio al Estado peruano. Entonces, estos cálculos nos llevan a analizar justo la pregunta que tú estás formulando, ¿de dónde surgían, de dónde habilitaba ella todo este financiamiento para poder financiar no solamente los proyectos en sí, porque para eso también se necesitaban recursos, sino también viabilizar que los proyectos puedan realizarse con el pago de sobornos? Y eso es un punto que la Fiscalía Mayra todavía no ha advertido respecto a la protagonista que es Sada Goray, porque únicamente el delito de lavado de activos se ha ampliado en contra de Mauricio Fernandini, Ujú. pero la propia Sada Goray no se encuentra investigada por el delito de lavado de activos. Ella se encuentra investigada el día de hoy por el delito de organización criminal y también por el delito de colusión agravada. Pero qué duda cabe que ella a través de estos dineros ilícitos obtenía ventajas por parte del Estado. Recibía dinero, los financiaba, transfería, compraba, pagaba sobornos. Entonces ahí está claramente evidenciado el delito de lavado de activos. Así es que me imagino de que en el transcurso de la investigación preparatoria vinculado a cómo ella obtenía estos fondos para financiar no solo sus proyectos, sino también los pagos corruptos, deberían ser parte de la investigación en esta carpeta. Y como parte de la investigación, la Fiscalía también debería solicitar el congelamiento de sus cuentas bancarias, porque ella, estamos hablando que ha manejado dinero exorbitante y que además fuera de nuestro país estaba tramitando una visa de oro, estaba tramitando una residencia, estaba mirando en qué país vivir. Entonces, ¿deberían congelarle las cuentas bancarias a la señora Goray?
Por supuesto. Y yo creo que ella también ha advertido cuáles serían las implicancias de estar en curso dentro de una investigación de esta naturaleza por delitos graves, porque en la propia resolución del Poder Judicial a pedido de la Fiscalía y que ha sido ventilada por la prensa, se evidencia de que ella se había apartado en su oportunidad de la representación y gerencia de Marca Group, por ejemplo, y también de otras 6 empresas subsidiarias en las cuales primigeniamente sí figuraba. Ello con el fin de poder desprenderse de algún tipo de medida que la Fiscalía pueda tomar respecto a estas empresas, no solamente la incautación de los bienes, sino también lo que tú señalas, el congelamiento de las cuentas, ver qué tipo de bienes también, de qué tipo de bienes disponen las empresas para que éstas puedan ser, digamos, resguardadas como un eventual pago futuro de la reparación civil. Y eso es lo que incluso le ha servido a la Fiscalía para afianzar el pedido de prisión preventiva, porque lo que se sostiene es de que ella estaría tratando de esconder de la persecución pública, ¿no? No solamente la representación de las empresas, sino también los bienes con los cuales ella y su círculo cercano contarían. Además de incluso estar tramitando un pago arancelario privilegiado en Uruguay, así como solicitar la visa de oro en Estados Unidos, además de eventualmente indagar sobre una segunda nacionalidad en República Dominicana. Así es que yo creo, si uno quiere hacer un análisis proyectándose al día de mañana, yo creo que la Fiscalía tiene un caso redondo respecto a Sada Goray, ¿no? La Fiscalía la califica de coordinadora de la organización criminal y tiene toda la información a disposición para calificar este de un caso muy sólido. ¿Y qué pasa, doctor Carrión, si es que la fiscalía logra determinar el origen de su dinero y ve que el origen de su dinero es ilícito? Porque si bien es cierto, Sada Goray heredó predios de su padre, pero luego esos fueron vendidos en el 2012. Pero desde la muerte de su padre en 1990, cuando ella tenía 11 años, hasta esa fecha donde se vendieron los predios, ¿qué pasó con esos terrenos? Porque los alquilaban y se sabe que en el lugar donde se alquilaban había minería ilegal. ¿Habría la posibilidad de que esos dineros fueran de la minería ilegal? ¿Y qué pasa si esto se corrobora? Existiría la posibilidad perfectamente, Mayra. Yo he leído muy atentamente el informe que han publicado en Perú 21, firmado por Álvaro Reyes, en el cual de una manera muy minuciosa trata de recapitular para atrás cuáles serían los orígenes de los bienes, de los fondos con los cuales contaría, en este caso, Sada Goray. Y encontró dentro de esa investigación que los terrenos estarían ligados a lugares donde se ejercería la minería ilegal. Y eso es un punto importante también de investigación de cara a la vinculación, y vuelvo a lo mismo, del lavado de activos, porque dentro de la organización criminal uno tiene un punto de inicio respecto a las investigaciones, que es desde que ella obtuvo ciertos beneficios para la empresa Marca Group. Sin embargo, si investigarían el delito de lavado de activos, pues cabría sí aquí la posibilidad de retroceder hasta cómo ella ha obtenido todos estos fondos. Es decir, ¿cómo obtuvo el primer millón? Esa sería la pregunta que en el marco de la investigación del delito de lavado de activos tendría uno que formularse como fiscal. Es por ello que repito, me sorprende un poco que Mauricio Fernandini sí esté investigado por el delito de lavado de activos, pero Sada Goray, la protagonista, la coordinadora de la organización criminal, no, cuando ella era quien más bien financiaba incluso los dineros que Claro. Mauricio Fernandini. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros, por su predisposición para opinar sobre este tema que todavía va a dar que hablar, porque se ha eh, postergado para el 20 esa decisión del Poder Judicial. Vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, amigos, nosotros regresamos con más información.